El segundo mandato del actual presidente de la Casa Blanca ha traído consigo una escalada sin precedentes en la política de aranceles, desatando una nueva fase de guerra comercial no solo con China, que es el principal adversario en esta guerra comercial, sino con buena parte del mundo, o más bien con casi la totalidad del mundo. A medida que los aranceles llegan a niveles altísimos, los mercados reaccionan con volatilidad y los economistas advierten sobre una posible recesión global. Este análisis profundiza, como ya dijimos, aunque de la manera más sencilla posible, un poco sobre las medidas recientes, las medidas de los últimos días, su impacto en la bolsa de valores, las consecuencias económicas globales, la respuesta de la Reserva Federal, que es un aspecto muy importante, y las verdaderas motivaciones detrás de esta estrategia arancelaria agresiva. Desde el supuesto, ya que no podemos hablar con certeza. Desde inicios de este año, la administración Trump ha impuesto aranceles de hasta el 125% sobre productos claves provenientes de China. La Unión Europea y ciertos países latinoamericanos, como México y Brasil, por ejemplo. Estas medidas han afectado especialmente a los sectores tecnológico, automotriz, agrícola y de manufactura avanzada. China respondió con restricciones sobre minerales estratégicos y productos agrícolas estadounidenses. Europa, por su parte, evalúa medidas espejo que afectarían a Boeing, productos agrícolas y farmacéuticos. En América Latina, el pánico ha sido más comercial. El costo de exportar a Estados Unidos se ha disipado, pero es la región que menos se ha visto afectada, al menos desde un panorama completo. Y eso sí, ha afectado ya las balanzas de pago y la estabilidad de monedas locales. Los mercados financieros han reaccionado con fuerza. El Dow Jones ha caído más de un 18% desde que se anunciaron los aranceles del 125%. El Nasdaq, muy expuesto al comercio global y a las cadenas de suministro asiáticas, ha registrado caídas superiores al 22%, entrando técnicamente en territorio bajista. Los sectores más golpeados han sido la tecnología, con Apple, por ejemplo, trasladando su manufactura a la India, empresas como Nvidia y también Tesla. En transporte y logística, FedEx, UPS y otras muchas empresas. En el apartado industrial y manufacturero, Caterpillar, Engie y otras muchas. Los indicadores de confianza del consumidor y de inversión están en descenso. Algunos bancos de inversión ya comparan la situación con la recesión de 2008, aunque otros apuntan más hacia una contracción un poco más limitada como fue en el año 1982, donde iría en general más o menos por ahí la comparativa. El riesgo mayor es que la combinación de inflación por aranceles más la caída bursátil más la contracción del consumo y la inversión derive en una recesión técnica a mediados de este año. En términos simples, una crisis. ¿Quiénes son los más afectados? Consumidores estadounidenses. ¿Por qué? Porque pagan más por productos importados o productos nacionales que dependen de insumos extranjeros. Los agricultores exportadores sufren represalias comerciales y pérdida de competitividad. Y las economías emergentes, países como México, India, Vietnam, etc., que dependen de Estados Unidos como mercado clave. También las multinacionales, cuyas cadenas de suministro globales quedan fragmentadas. Y toda una serie de cuestiones que no se le ven más que prejuicios en vez de beneficios con todas estas medidas y toda esta guerra comercial que se ha desatado. Ahora, Trump ha anunciado en varias ocasiones de que esto es beneficioso para los Estados Unidos, ¿no? Él y su equipo sostienen que los aranceles benefician al pueblo porque obligan a las empresas a producir en Estados Unidos y hacen pagar menos impuestos. Esta afirmación es cuanto menos engañosa. En primera, los aranceles no son pagados por China ni por Europa en este caso, sino por los propios importadores estadounidenses y, en última instancia, por los consumidores. El aumento de precios por aranceles funciona como un impuesto indirecto.
invisible pero efectivo. ¿Por qué? Porque las empresas que no pueden asumir el sobrecosto trasladan ese impacto a los precios finales. O sea, la idea de que las medidas alivian al pueblo estadounidense es más propaganda que economía real. Y esto lo podemos explicar o lo podemos desglosar un poco, ¿no? Entendiendo primero lo que es un arancel, ¿no? Y por qué se está desatando todo esto. Un arancel es un impuesto que el gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, cobra a las empresas estadounidenses, o sea, a sus propias empresas, cuando importan bienes del extranjero, o sea, cuando traen bienes del exterior. Por ejemplo, si Estados Unidos impone un arancel de 125% sobre un producto chino que cuesta $100, la empresa que lo importa tiene que pagar $125 adicionales al gobierno, o sea, un total de $225. Ahora, ¿quién asume ese costo extra? La empresa importadora, o sea, la empresa estadounidense tiene tres opciones. O absorber el costo, o sea, pagarlo, lo que reduce su ganancia, cambiar de proveedor, que no es sencillo, no es nada fácil, y muchas veces, o la mayoría, no es viable, o subir el precio del producto al consumidor final. En la mayoría de los casos, esto es lo que sucede, o sea, la empresa traslada el aumento de costo al consumidor estadounidense. Las pretensiones de la política de Trump es que precisamente con estos aranceles se genere más producción nacional. Pero esto es un proceso que no es de la noche a la mañana, no es tan fácil, requiere tiempo, requiere preparación y requieren ciertos aspectos que suceden estas cosas de repente, no tienes cómo equipararlo precisamente. Entonces, por todo esto es que hay mucho escepticismo respecto a todas estas medidas. Ahora, hay un aspecto interesante y es la disputa de la cual no se ha hablado tanto, pero que puede estar dentro del supuesto, dentro del abanico de opciones que baraja Trump, y es la disputa entre el presidente y la Reserva Federal. O sea, control monetario versus estabilidad. El FED, o sea, la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, ha sido un punto de fricción con Trump, con una deuda pública que supera los $30 billones. 30 billones de dólares. Los pagos de intereses se vuelven más caros cuando las tasas de interés están altas. Por eso, Trump insiste en que la Reserva Federal debe reducir estas tasas. Sin embargo, Powell mantiene su postura de no bajar las tasas debido al riesgo de inflación generado precisamente por los aranceles. Si bajara las tasas mientras los precios suben por la guerra comercial, se podría generar un escenario de estanflación. Estanflación es un término que se utiliza, un término económico que se utiliza no mucho porque combina dos fenómenos que normalmente no ocurren de manera simultánea, no ocurren juntos. Y es el estancamiento económico, poco nudo crecimiento del Producto Interno Bruto, alto desempleo, ese tipo de cuestiones, y la inflación alta, ¿no? O sea, la subida generalizada de los precios. ¿Por qué esto es preocupante? Porque en la mayoría de los casos, cuando la economía se desacelera, la inflación tiende a bajar, o sea, menos consumo equivale a menos presión sobre los precios. Pero en la estanflación ocurre lo contrario. La economía no crece y, a pesar de esto, todo se sigue encareciendo. Esto hace muy difícil la acción de los gobiernos, o haría muy difícil la acción de los gobiernos y bancos centrales, porque si bajan las tasas de interés para estimular el crecimiento, la inflación puede empeorar. Y si suben las tasas de interés para controlar la inflación, la economía se enfría aún más y puede generar más desempleo. Esto ocurrió en los años 70 en Estados Unidos tras la crisis del petróleo de 1973. Los precios subieron bruscamente por el aumento del crudo, pero al mismo tiempo hubo recesión y desempleo. ¿Puede pasar hoy? O sea, ¿puede suceder este panorama? A efectos de analistas y objetivamente sí puede pasar. Algunos economistas temen que la combinación de aranceles que suben precios y una economía ralentizada pueda generar un escenario de estanflación, especialmente si la Reserva Federal no actúa con precisión.
Esto ha generado una fuerte disputa entre la Casa Blanca y la Fed. Trump desea tener mayor influencia sobre la política monetaria, pero la Reserva Federal es independiente por mandato constitucional y ceder ante el Ejecutivo socavaría la credibilidad del sistema financiero estadounidense. Ahora, esto entra en las posibles razones, ¿no?, de la ofensiva arancelaria de Trump, pero por supuesto no lo tenemos de manera certera y clara, sino simplemente estamos analizando todos los panoramas. Por ejemplo, dentro de estas posibles razones, si las enumeramos, está la estrategia electoral. O sea, Trump sabe que el nacionalismo económico moviliza su base electoral. Los votantes industriales de estados claves como Ohio, Wisconsin o Michigan reaccionan favorablemente a políticas que prometen traer de vuelta los empleos, aunque el panorama parece indicar lo contrario, o por lo menos no parece favorable en este aspecto. También puede existir una pretensión de reconfiguración del orden global. O sea, el presidente apuesta por un modelo de esferas de influencia, ¿no?, que Estados Unidos sea autónomo en energía, manufactura y tecnológica. Esta es una política que va más allá del comercio. Se puede decir que es geoestratégica y busca disminuir la dependencia de Asia. Un poco optimista en este caso, ¿no?, si miramos todo el panorama. Y de las que más se hablan es la estrategia del caos, o sea, crear una crisis para después negociar desde una posición de fuerza. Es una táctica que Trump ha usado en los negocios y que ahora aplica a la política global, que también lo hizo en su primer mandato, pero ahora lo está ejerciendo con mucha más presión y con mucha más agresividad, y exponiéndose también mucho más. También en lo que hablamos de la presión a la Reserva Federal, o sea, a generar incertidumbre, presiona a Jerome Powell para que baje las tasas, lo que aliviaría el pago de la deuda pública y estimularía el crecimiento antes de elecciones. También está ahí, no podemos descartar el simple hecho de estar presente la arrogancia y el dogmatismo. O sea, que Trump actúa con una visión de suma cero. Si otro país gana, Estados Unidos pierde. Y esta lógica, que no es nada descabellada, lo lleva a destruir tratados multilaterales y actuar unilateralmente. Recaudación encubierta. O sea, los aranceles también sirven como forma de recaudar fondos sin pasar por el Congreso. Con ese dinero puede subsidiar sectores estratégicos y generar respaldo político. Y estas pueden ser algunas de las razones. Incluso pueden haber varias o ninguna. No estamos hablando con certeza, simplemente estamos suponiendo. La conclusión es que hay un choque de modelos. Y lo que se está viendo no es solo una guerra comercial. Es un choque entre, hablando políticamente, dos visiones del mundo. Una visión institucional, multilateral e interdependiente, que aún representa Powell y parte del Congreso, y otra nacionalista, confrontativa y centralizada en la figura presidencial. Ya el futuro inmediato, ni siquiera lejano, dependerá de tres factores. Si los consumidores aguantan el aumento de los precios, y ahora mismo están saliendo noticias porque salen constantemente. Si los mercados se estabilizan o caen todavía más. Si la Reserva Federal cede o mantiene su independencia. El tiempo dirá, más temprano que tarde, si esta estrategia llevó a una reindustrialización efectiva o si fue el comienzo de una gran recesión autoinfligida. Esto asumiendo y suponiendo de que no se den pasos atrás, que es una postura que es razonable, no es nada descartable y que, entre tanta información, hay indicios de que puede suceder esto. Hasta aquí sería el análisis de hoy. Les mando un gran afecto.